Muy, pero muy buenos días, mi querido Freddy. ¿Me escucha? Sí, Nelson, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí agradecido de que nos hayas apoyado con este desfase de tiempo, pero chévere de poder conversar contigo. Un amplio currículum, pero me quedé con una cosa que me gusta y quiero preguntarte a propósito de todo lo que se vive. Experto en derecho público y me quedé ahí como curioso. Freddy, ¿qué hace o qué analiza un experto en derecho público? Mira, yo creo que una de las cosas y una de las fallas que he tenido, bueno, primero te quiero mandar un saludo y agradecerte también por la invitación. También quiero mandarte, porque si no voy a tener problemas en la casa de mi padre, quiero mandarte un saludo de parte de mi papá, él es tu admirador. ¿Cómo se De llama tu hecho, yo me papi? enteré, Freddy Vega también, Freddy Vega Rico, él también, yo me enteré de hecho de tu programa por mi padre. Ay, qué Mi bueno. padre te seguía, él me comentó, oye, mírale a este joven, este guayaco, pensaba que eras de Guayaquil, mírale a este guayaco y que tiene unos buenos análisis, revísale y comencé a seguirte por él en realidad, así que Qué si bacán. no mando un saludo, voy a tener problemas con él, Don así que Freddy, un saludo para usted. Muchísimas gracias por ver el programa. Chévere que lo siga haciendo y ve ahí estamos ya con su pupilo, con Freddy Junior, con Freddy Junior. Ahorita Don tal Freddy cual. está, oye, ahorita Don Freddy está... Ah, ay, casi. Sí, sé que está con unos amigos, seguramente está bien sobrado. Bueno, te Oye, mando, te mando este saludo. Bueno, primero, hemos analizado con varios colegas abogados que trabajamos en el sector público ya por varios años y nos hemos dado cuenta de que una de las fallas latentes que tiene el gobierno nacional es una falta de asesoría jurídica correcta en todo el espacio público. Y todo el espacio público comprende desde la Constitución, las leyes orgánicas, el Código Orgánico Administrativo, pero también está la LOCEP, que es la Ley Orgánica del Servicio Público, su reglamento. Tienes el Código del Trabajo, porque también tienes trabajadores dentro del sector público, y sí. tienes otras lógicas y otras dinámicas. Entonces, con todo el respeto, muchas veces veo que hay abogados que entran al sector público, pero no tienen esta expertise en todas estas áreas que te cuento y muchas más, porque el sector público tiene dinámicas distintas. Ujú, Por eso, ahora que vamos a ir a un siguiente proceso electoral, si ujú. alguien viene y te dice, vamos a hacer esto como una empresa privada, no sabe de lo que está hablando. Oh, interesante, No sabe de lo interesante. que está hablando. No Interesante sabe de porque lo que... eso nos dicen, Freddy. Claro. Entonces te pone un reflejo de que el privado es lo mejor sobre lo público. Y nos estamos dando cuenta. Yo el otro día te escuchaba justamente un análisis que le hacías con el doctor Moreno, y él decía que estamos gobernados por gente que odia lo público y que siempre han menospreciado lo público. Ujú. Eso ha hecho que tengamos estos problemas que estamos teniendo, Y, porque y- no tienen idea de cómo funciona el aparato público. Y es irónico porque imagínate, te postulas creo que a la máxima magistratura de lo público, ser presidente, por decir la presidencia, pero ahí tienes desde concejal, desde asambleísta y desde alcalde, la cosa pública. Es decir, la cosa pública, yo soy totalmente defensor de la cosa pública porque creo y siento que es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Por eso te hemos puesto así, porque tenías un amplio currículum que ya me estaba hasta perdiendo. ¿Y ahora qué le pongo? ¿Qué le pongo a Freddy? Entonces, pero creo que es súper importante tener gente que nos explique esto que lamentablemente escucho a veces dicen, no, es turro, eso es feo, eso es malo. Sí, lo quieren hacer malo, Freddy. Lo quieren hacer malo, pero no es malo. Y otra cosa, el servidor público no es malo, porque eso también estoy en contra de que se quiera pretender mancillar o denunciar o que puchica poco más y son delincuentes. Eso no es así, Freddy. Sí, tienes toda la razón. Y mira, una de las cosas y graves que está teniendo el gobierno actualmente es que la falta de ejecución. Y muchas veces pasa la falta de ejecución porque el servidor público de nivel intermedio, digamos, está con susto, está con miedo. Porque si dicen, si al alcalde, si a la prefecta, si al prefecto, si al ministro ha tenido problemas, yo voy a tener también problemas. Y otra cosa que también es importante, que yo siempre digo esto, cuando tú veas una autoridad que está siendo, voy a utilizar la palabra esta porque no veo otra, perseguido por la Contraloría, atrás de este servidor público de alto, de jerárquico superior, hay un montón de servidores públicos de carrera que están siendo afectados. O
sino que ellos no se visualizan o no se visibilizan porque ellos no son el producto del ataque, es al ministro, es al subsecretario, es al prefecto, a la prefecta, al alcalde. Contra ellos se van, porque eso es lo mediáticamente interesante. Pero el servidor público de carrera no está siendo visibilizado, pero es el que también está perseguido, él también es el que gasta en abogados, él es el que está preocupado, él es el que está con un estrés importantísimo. Entonces, todo lo que hemos visto en estos últimos años, esta persecución y todo eso, la está cosechando el gobierno actual, porque los servidores públicos que están ahorita dentro del sector público dicen, no, pues, o sea, yo ya no quiero tener problemas, yo ya no quiero firmarte esto, y si algo no está bien, yo no te quiero recibir. Entonces, ahí también viene el liderazgo, que eso también le hace falta, pero tú ves, por ejemplo, comparas con ciertas, sobre todo otros niveles de gobierno, como prefecturas de alcaldías, donde sí existe liderazgo, sea bueno, sea malo, pero existe liderazgo. Claro. Entonces tú ves que sí tienes una buena ejecución, porque claro, le ves a tu cabeza que está empoderada, que está contigo, que no te va a dejar sola y que vienes. Pero es que es un ministro que más o menos trabaja de 8 a 4 de la tarde. Si tienes un presidente que trabaja de 8 a 4 de la tarde. Ahí estamos jodidos, ya que un presidente trabaja de 8 a 4. Claro, todos estamos complicados, ¿no? O sea, yo te digo que he visto casos, no quiero dar nombres pero sí me constan de que a veces no puedes hacer agendas pasadas ciertas horas porque el funcionario ya no está, ¿no? El ejecutivo ya no está, ya no. Cuando alguna vez estuvimos en el ejecutivo, nosotros éramos casi 24/7. Claro, claro que también tiene otro tipo de implicaciones, pero creo que la responsabilidad sobrepasa el tener resultados, más que todo en una sociedad en donde te demanda resultados rápidos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante destacar este asunto. Me parece súper importante el tema del empoderamiento. No es lo mismo llegar con un jefe que te dice, porque te puedes equivocar, ¿no? Y te dice, no, tranquilo, Nelson, haz esto, no te preocupes, te equivocaste acá, pero suave, yo lo hablo, yo lo soluciono. Que encontrarte con un jefe que te diga, no sé, allá es tu problema. Yo te cuento una anécdota. Yo fui funcionario público. Yo trabajé en el IES. Por alguna extraña razón cósmica, en el departamento financiero. Yo estaba consciente que estaba llevando a la quiebra a esa entidad pública y encima un hospital. Yo decía, yo no sé qué hago aquí, pero era la necesidad, era cosas que pasan, ¿no? Tuve esa oportunidad, yo agradezco el tiempito que estuve. Pero sí me encontré con eso de personas que lejos de darte la seguridad, yo pedía que me cambien, ¿no? Yo decía, ¿yo qué hago aquí en financiero? Mándenme a comunicación. Nunca me cambiaron, pero bueno. Y yo me encontraba con una persona que lejos de apoyarte te daba miedo. Y yo llegaba a mi trabajo con el corazón que se me salía. Llegaban oficios, y eso quiero ponértelo a consideración, tú que eres experto en esto, que decía abajo, entregue ese documento en 24 horas. Si no se cumple el artículo 1, 2, 3, 4, que significa cárcel. Yo iba de mis amigos, güey, me quieren meter preso. Estoy en un trabajo donde me quieren meter preso. No se supone que debo estar contento porque tengo trabajo. Tengo miedo. Me quiero ir. Freddy. Sí, bueno, realmente como dices, ¿no? A veces también son malas interpretaciones que se hacen de la ley. Yo creo que tienes que recordar dos parámetros muy interesantes. Y la diferencia abismal, que el otro día inclusive lo citaron mal en el Twitter, digamos un pseudo periodista y analista aquí quiteño, pero lo correcto es lo siguiente: tú en el derecho público puedes hacer lo que está permitido, Ya. lo que está en la normativa permitido. La diferencia con el derecho privado es que tú puedes hacer todo lo que no esté prohibido. Wow. Entonces ya, ese es el parámetro que tú tienes que ver. Entonces, claro, a veces asumen gente que no tiene experiencia en el sector público, asume ciertos cargos, y aún más, no lleva asesores, abogados, sobre todo, o gente que sepa, por ejemplo, de financieros, que sepan del derecho público. Entonces, claro, también ellos no saben cómo, por utilizar una frase coloquial, cómo le entra el agua al coco. Entonces comienzan a disponer cosas que el servidor de carrera dicen, no puedo yo ayudarles con esto. Entonces, por ejemplo, el tema de los ad honorem que pasó al inicio de este gobierno. Ya les fue mal en el municipio de Quito al alcalde Rodas, ya le fue mal con los ad honorem. Tuvo un ad honorem que estuvo, como dicen ustedes, en la costa piteado por un asunto, un escándalo. Ya estuvo mal. Ya vieron eso. Ya vieron eso. Y vuelven a repetir esa lógica. Yo cuando comenzaron con los ad honorem, yo dije, esto va a salir mal, esto va a estar mal. Esto no funciona en la vida real.
tú no puedes decir, vienen a ver, y es porque también cogen ejemplos, pero mal, pero solo los pedacitos de ejemplos. Ya. O sea, por ejemplo, van a los Estados Unidos o ven películas de los Estados Unidos, entonces cogen estos ejemplos un poco más, ¿cómo te explico? Un poco más, solo puntuales. Por ejemplo, Ya. dicen, allá en los Estados Unidos la empresa privada es todo y hace todo y tiene todo. Pero no es así. Los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno fuerte, es un gobierno amplio, El que te da casi Estado. todo lo, es el Estado, es fuerte. O sea, nadie te metes con el gobierno de los Estados Unidos. Es un aparato burocrático inmenso. Obviamente hay cosas que no lo hacen en los Estados Unidos. Por ejemplo, ellos no tienen la salud universal. El presidente Obama iba a hacer el tema del Obamacare, que era un tema de salud universal, pero no lo tienen. Por ejemplo, este te doy un ejemplo. Hay otros tipos de ejemplos que los Estados Unidos, pues ahí se discuten de los impuestos, ahí se discuten de otro tipo de cosas, pero coges ese pedacito nomás. Hay que bajar los impuestos porque hay que dar, pero no tienes la cantidad de servicios que tienes acá en un país más pequeño, pero que tienes una cantidad de servicios, de educación gratuita, tienes salud gratuita, tienes un montón de otros asuntos. Y otros temas también. Se cogen pedazos, es gracioso, yo me río. Allá los carros son más baratos, claro, pero ponle gasolina. Mándale un mantenimiento. Sí, Saca la patente. que ya nomás la idea es llevarnos a ese valor. Solamente para acotar un poco mi anécdota, por si acaso a la gente que me está escuchando, renuncié, ¿eh? Renuncié, porque ya también ya le estaba haciendo yo daño a la institución. Freddy, yendo un poco al tema de la consulta, que también habíamos pactado, mil disculpas si te llevé por otro lado, pero creo que era importante, yo creo que la gente lo disfruta, y que también quede constancia de que no va a ser la primera vez que te vamos a estar molestando. La consulta popular, desde tu experiencia, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el paso que el Ejecutivo quiso dar con la consulta popular? Mira, es interesante cuando me contactaron la gente de tu producción para el tema y dicen, para hablar de la consulta popular, yo me reía y decía, ¿todavía hay consulta? O ¿Sabes sea, qué? Yo también, sinceramente, te digo la verdad, tal vez por eso te empecé por otro lado, ¿no? Tal vez por eso empecé por otro lado. Siento igual. Continúe. sí, o sea, en este país pasan las cosas tan violentamente, tan aceleradamente. Tenemos un, digamos, gobierno, por no decir de otra forma, que realmente no puede mantener nada concreto. Y le pasan un montón de cosas porque no tienen una planificación estratégica clara, no tienen unos objetivos claros, no tienen a dónde van a ir. Entonces, se les hace agua por todo lado. Entonces, yo creo que sacaron la consulta popular. Desde que volvimos a la democracia en el año 79, ha habido 11 consultas populares. La primera, que es la más famosa, la del ingeniero Febres Cordero, que puso para ver si los independientes podrían ser candidatos, era una respuesta lógica, que todo el mundo teníamos que votar que sí, la gente que ya votaba para esa época, yo era muy niño todavía, pero tenía que votar que sí. Y perdió rotundamente, porque se le puso un plebiscito de popularidad. El gobierno de Febres Cordero para esa época estaba ya desgastado, tenía ya varios problemas, incluso hasta de derechos humanos, y ya había muchas denuncias y obviamente tenía la prensa encima, hay que recordar, Así Febres es. Cordero también tuvo la prensa encima, sobre todo cierta prensa quiteña que se le enfrentaba, y eso fue un fracaso rotundo para Febres Cordero. Después vinieron las dos consultas de Sixto. En la primera, cuando estuvo en su tope de popularidad, ganó la consulta. En la segunda consulta, que me parece que fueron 11 preguntas, que inclusive se topaba del Seguro Social del IES, me acuerdo. Por eso se lo hizo a medias. La Ley de Seguridad Social tiene ahí algunas cosas extrañas, porque la idea era volvernos al sistema de seguridad social como en Chile, Ya. pero ya no pasó la consulta porque perdió rotundamente las 11 preguntas, me parece que fueron, y así hemos ido. Hubo la consulta también de Fabián Alarcón, que fuera para ratificar lo que sucedió con la destitución del expresidente Bucarán, y situaciones de esas, hasta que llegamos a la época del presidente Correa. 10 años de estabilidad, él tuvo índices de aprobación muy altas, se veía trabajo, se veía cosas que estaba, el país se movía, te guste o no el personaje político, el presidente de la época, tú veías, o sea, y tú sentías en tu bolsillo, tú sentías Claro. cuando ibas de las carreteras, cuando ibas a un dispensario de salud, cuando ibas al seguro social, cuando tenías un montón de situaciones. Eso es cierto. Cuando, claro, entonces él pudo darse el lujo de mandar las consultas un poco para ratificar esa popularidad del lado político y también para acelerar ciertas cosas
que dentro de la asamblea o inclusive para después decir, no fue mi decisión, ni de mi bloque legislativo que era fuerte, sino el pueblo pidió que se haga esto. Luego vino la consulta del 7 veces sí de Moreno, donde ya creo que se configuró, entonces es cansón repetir, pero bueno, ahí se configuró todo el desastre que estamos viviendo en lo que es la institucionalidad del país. La consigna era esa frase que es hasta, me parece hasta ridícula, descorreizar el país, y fueron y nos lanzaron con el 7 veces sí. La gente votó, ahí sí, en cambio, contra, porque hubo una campaña mediática, una campaña desde el gobierno nacional desde entonces, votó en contra, y no votaban a favor de las preguntas, yo creo que muchas veces era en contra del expresidente Correa. La campaña siempre ha sido anclada a eso, ¿no? De hecho, la victoria de Lasso está anclada no a que Lasso era un buen candidato, sino era voto en contra de Correa, ¿no? Sí, justamente. Y eso hace Entonces, daño. bueno, claro, totalmente hace daño. Después hay dos iniciativas que están, digamos, en el borrador de consulta popular, ¿no? De lo del Yasuní, que es de los Yasunidos, hay la consulta popular la consulta popular también del Choco Andino, que se están recolectando firmas. Ajá. Bueno, y viene esta consulta que nos presentaron las preguntas del 12. Hay que recapitular, desde que se posesionó el presidente Lasso, empezaron a hablar de la consulta popular. De dos cosas se habla: muerte cruzada, consulta popular. Esas dos cosas, al día siguiente, el 25 de mayo, empezaron a hablar de eso. Dinamitar la asamblea para hacer la muerte cruzada, le pedían varios sectores, incluso un asambleísta que nomás recién renunció a ser presidente de la Comisión de Fiscalización. Él fue rapidito de una, no sé para qué participó si no le gusta estar en la asamblea. Ya, me parece irónico, ¿no? Porque él pide que se eleve el nivel de asambleístas, dice. Claro. No sé si él sea la persona adecuada para elevar el nivel, ¿no? Oye, o proponer eso. Freddy, y esto de la muerte cruzada otra vez sale. Ahorita que tú mencionabas esto de la muerte cruzada. La gente de UNES principalmente ha dicho, ya, Peñaño, de una, vamos. Pero claro, otro engaño. Es que lo que pasa es que nos ha venido amenazando con el tema, ¿no? Parece el cuento del Pedrito y el lobo, ¿no? Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y nunca llegó el lobo. Y ya la gente ya no creo que le cree el por tema. Por eso entonces, la consulta se diluyó. Sí, la consulta se diluyó también por eso, y también creo que porque, a ver, presentan el 12 de septiembre las preguntas. Ya. Entonces, ¿cuál era la idea? Yo creo. Era tener un globo, tener algo que hablar, que la opinión pública un poco se distraiga de la situación de la falta de salud, de la falta de educación, de que la vialidad se está destruyendo, las que no son concesionadas, y un montón de problemas que se le está haciendo. La inseguridad, que es terrible. Eso. Terrible. Entonces, claro, para apalancar el tema más preocupante que tiene ahorita el ecuatoriano, que es la inseguridad, dicen, saquemos la consulta. Y le vamos a estar tratando de hablar de la consulta, le vamos a tener eso. Luego ya viene el mundial. Le va a bajar. No, claro. Es que es realidad, son timings, en el timing político. Viene el mundial, le vamos a bajar el nivel de críticas al gobierno y cerramos el año. Si nos va bien en la consulta, apalancamos inclusive a nuestros candidatos que se van a las seccionales con el movimiento, creo, y sus aliados, y les iba a ir muy bien. Pero ¿qué sucede? Presentas el 12 de septiembre las preguntas, el 14 suceden los hechos de la abogada Bernal en la escuela. Eso le cambia todo. Claro, eso altera todo porque la gente deja de hablar de la consulta popular y empieza a hablar de este, que en mi criterio es un crimen de Estado, se va a configurar como un crimen de Estado. Eso podríamos también ahondar. Y después viene todo el tema. Le encuentra al presidente esto en Naciones Unidas. En Naciones Unidas se da un discurso que ha sido muy criticado, inclusive por la prensa internacional, donde casi vimos a una persona, un adulto mayor ya de la tercera edad, pidiendo auxilio para cruzar la calle porque dijo, yo no puedo. A solitos nosotros no podemos. Nos pidió ayuda para combatir el narcotráfico, pidió ayuda para combatir la violencia de género, pidió ayuda para todo en el podio de Naciones Unidas. Terrible. Terrible desde el sentido de que nos hace ver como un país chiquito, débil, desprotegido, sin instituciones. Asustado. Asustado, y así nos hace ver. Cuando no, la realidad no es y tampoco puede serlo. O sea, no tiene sentido. Luego de esto, pasan los sucesos de la abogada Bernal. Hay un descriteriado contexto de los ministros de Estado que manejan el tema, o sea, tanto el ex ministro Carrillo como el ministro de Seguridad o secretario de Seguridad comienzan a echar la culpa a los movimientos feministas. Esto estalla el tema. Luego se comienza a ver un montón de problemas alrededor.
Finalmente viene el tema de Villavicencio, que renuncia a la Comisión de Fiscalización. Comienzan a haber varios problemas. Llega el punto clave, que es la entrevista que me parece que le da el día lunes, Rafael Cuesta. con Rafael Cuesta, donde dice dos cosas, dice un montón de perlas, pero son ya de una forma que tú hasta te asustas, porque dices, ¿en serio el señor piensa eso? Incluso dice que va a proponer una pregunta adicional. Cuando ya había mandado a la Corte Constitucional las preguntas, va a mandar una pregunta adicional. Sobre Que los asambleístas. si los asambleístas se pueden ser elegidos en segundo. O sea, yo no sé cuál era el afán de decir esto. Yo no entiendo, o sea, yo ya no entiendo nada. ¿Por qué no lo puso en el banco de preguntas que ya mandaba? Se le salen cosas, ¿no? O sea, como que se amanece. Uy, hagamos esto. Uy, ¿y por qué no hacemos? O sea, no hay planificación, es clarísimo. Sí, y es como que, ve esto, me parece que es una buena, ya dale. Dale. Y luego hace, y ahí ves también un poco de los asesores de comunicación. Y luego dice, se muestra una carpeta, y dice, miren, aquí está el plan de seguridad. Dicen, bueno, y el periodista, como todo periodista, me imagino que tú harías lo mismo, le dice, bueno, ¿me podría indicar un poquito para ojear? No, es secreto. ¿Qué es? Pero eso no es idea de él, eso es lo curioso. Mira, en Nixon, cuando gana las elecciones, Nixon fue un político norteamericano, fue 2 veces presidente reelegido, pero tuvo que renunciar al cargo por el famoso escándalo de Watergate, que hay películas, libros al respecto. Él, cuando gana las elecciones en Estados Unidos, una de sus plataformas políticas fue: yo tengo el plan secreto para sacar a los Estados Unidos de la guerra de Vietnam. La paz con honor la llamó. Nunca indicaba de qué se trataba el famoso plan secreto. ¿Ya? Pero él anunciaba y decía, yo tengo el plan, yo tengo la fórmula para sacar a Vietnam a Estados Unidos de la guerra de Vietnam. Que era ya una guerra incómoda, una guerra de desgaste, una guerra que no iba a ningún lado. Y cuando llega la presidencia de los Estados Unidos, ¿cuál sería el plan realmente? La cosa que se demoraron las conversaciones en París, que fueron donde se daban el tema, se demoraron demasiado las conversaciones de París. Esas eran lideradas por Henry Kissinger, que fue el estadista de moda en la década de los 70 e incluso en los 80. Y claro, a la final el plan secreto incluso después se descubrió de que fue también involucrar a 2 países más en la guerra, que fue Laos y Camboya, con sus bombardeos tácticos, agudizó el problema, en 3 años agudizó aún más el problema, y al final tuvo que aceptar casi las mismas condiciones que le plantearon los vietnamitas al día siguiente que se posicionó. O sea, si eso fue el plan secreto, es eso. Entonces, mucho me temo que el famoso plan secreto de seguridad o no esté realizado, o esté incompleto, o cuando se le ponga en la práctica, no funciona. Yo creo que no Entonces, todo eso configura es un escenario donde la gente ya se despreocupó de la consulta popular y te empiezas a preocupar de otro lado. Y la cereza del pastel es la crisis carcelaria. Sí, Freddy, te voy a molestar otro día, definitivamente. Por favor, mi querida producción, anótelo ahí. Quiero agradecerte por el tiempo, mil disculpas por este desfase que hemos tenido. Ya tenemos a Tamara esperándonos. Quiero agradecerte, Freddy, e invitarte para una próxima ocasión. Tus palabras finales. No, bueno, gracias, agradecerte tu invitación y también, sobre todo, claro, o sea, hay que analizar. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que aprender a analizar las cosas que nos ponen en contexto. Primero, no creernos todo lo que nos dicen, analizar, investigar. Eso yo creo que nos hace mucha falta. Y hay muchos capítulos que podemos conversar un rato con más tiempito. Totalmente. De decirte qué es lo que a nosotros nos hace falta. Totalmente. Y ahora tenemos que cuidarnos, hay que cuidarnos. Yo creo que estamos viviendo una época muy compleja en el tema de seguridad. Yo creo que hay que cuidarnos entre todos y eso creo que nos hace falta bastante. Te mando un abrazo. Gracias. Chao, Freddy. Nos vemos. Muy bien. Ahí estuvo, mis queridos amigos. Freddy